bienvenidos a todos, bienvenidos al primer tema en relación a medicina de altura. Dentro del Colegio Médico de Huaraz estamos queriendo hacer charlas y ponencias para que poco a poco todos los médicos de la región podamos entender los cambios fisiológicos y las características que nos diferencian sobre las patologías sobre el nivel del mar. Es por eso que la primera ponencia que queríamos iniciar todo este circuito de charlas era con el doctor Gustavo Zubieta, un gran amigo, el doctor Gustavo Zubieta. Dentro de todas las cosas innumerables que hace, es director del Instituto Pulmonar y Patología de Altura en La Paz, Bolivia. Realiza investigación sobre fisiología y fisiopatología en altura y es profesor de cursos de medicina de altura y profesor universitario visitante de varias universidades a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctor Zubieta, por la apertura a este tipo de charlas y sobre todo por ser el primero que va a dar el pie de honor a este gran círculo de charlas en relación a la medicina crítica en altura. Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Encantado por la invitación y además de compartir contigo luego de su retorno de El Salvador y que estás nuevamente en tu querida patria. Esta charla en realidad es muy peculiar que Alfredo me la haya invitado a dar, porque esto es, como le dije a él, trabajo casi de toda una vida. Y yo quiero que se relajen. Siempre las charlas sobre el equilibrio ácido-base tienden a ser complejas, pesadas, difíciles de entender y muchos tienen una especie de rechazo. Pero aquí ahora lo que quiero pedirles es que se relajen, disfruten de la charla, porque sobre todo son conceptos y fundamentos esenciales para entender lo que es la altura y fundamentalmente el equilibrio ácido-base. Yo les adelanto que inicié todo esto cuando estaba el año 1973, estaba empezando la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Arkansas, y en la vacación mi padre me dijo, tienes que traerme un equipo de gases en sangre. Fue toda una odisea traerlo a la ciudad de La Paz. Recuerdo que yo preparé las maletas, venía desde Little Rock, Arkansas, hasta la ciudad de La Paz, y era un vuelo en esa época que paraba en Miami, como siempre lo hacen los vuelos de conexión, y luego se volaba hasta La Paz. Y resulta que cuando llego yo, compré el equipo que costó, si mal no recuerdo, creo que fue alrededor de, creo que $18,000, algo así. Bueno, la cosa es que era un equipo de gas en sangre avanzado de radiomíter. Llegué al aeropuerto de Miami, yo era muy joven, tenía 18 años, y resulta que no había, pregunté mis maletas, se me ocurrió instintivamente. Doctor Zubieta, su audio. Perdón, ¿no me han escuchado nada? Sí, lo último nomás no se escuchó. Ah, ya, qué raro, alguien me puso entonces porque no toqué nada. Entonces, resulta que se me ocurrió instintivamente averiguar si el equipo, si mis maletas, mis dos maletas, ya estaban trasladadas del vuelo que era interno de Estados Unidos al vuelo que venía a La Paz. Y resulta que no habían mis maletas. Entonces, en esa época no había problemas de seguridad. Me dijo la encargada del aeropuerto, me dijo, mire, baje abajo y busque a uno de los que están trasladando las maletas. Yo tuve que bajar las gradas del aeropuerto a la pista y encontré un muchacho muy simpático que estaba con su tractor y le dije, mira, este es el problema, no hay mis maletas. Allá, súbase, me dijo. Yo me agarré de sus hombros parado en los dos del tráiler, en los dos fierros que se enganchaban a su tractor, y fuimos depósito por depósito de Miami. Y no habían mis maletas, no habían por aquí, no habían por allá.
hasta que finalmente me dijo, qué raro, hay un depósito allá lejos, quizás ahí pueden estar. Vamos, me dijo. Fuimos y era un depósito oscuro y mis 2 maletas estaban colocadas en un rincón. Imagínense, se iban a robar las 2 maletas en Miami y yo no sabía cómo le iba a explicar a mi padre que perdí el equipo de Gas en Sangre. Así se inicia esta historia. Por eso les decía que se relajen, porque es una historia muy interesante. Y ahora voy a preparar mi presentación para que podamos verla. Ahora sí, supongo que la están viendo. ¿La observan? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, me acomodo aquí un poquito y iniciamos. Entonces, son 3 años desde 1970 que fundamos el Instituto Pulmonar y Patología de la Altura. Lo hizo mi padre, por supuesto, yo tenía 15 años en esa época. Y así a los 18 años traje uno de los primeros equipos de gases en sangre a la ciudad de La Paz. Y por eso, y en esa época, yo era el que hacía gas en sangre a prácticamente todos los hospitales de La Paz. Iba a tomar muestras como no habían otros equipos, quizás había uno en algún lugar, pero básicamente era yo el que informaba todo esto. Y me fijé lo que les voy a mostrar posteriormente, que me desencadenó una inquietud tremenda. Ya la van a ver. Por eso vamos a hablar de la importancia de interpretar el equilibrio de base con los factores de corrección para la altura. Primero, un homenaje siempre que debo hacerlo a mi señor padre, que fue nombrado el gurú de la montaña en Bangalore, India, el 2009, y ha dejado de existir el 2015. Él fue el visionario que creó nuestro Instituto de la Altura hace 53 años, y en realidad hace un momento estaba tomando unas fotos de mi pasaporte porque tengo que viajar, me acaban de invitar otra vez, se ha confirmado hoy día, que voy a la India nuevamente, a Bangalore, a dar conferencias en junio. Y aquí tenemos las 3 generaciones, mi padre y mi hija Natalia. Natalia Subieta, que es médico, colega, y Alfredo también la conoce porque hemos hecho algunos trabajos con él. Y Natalia está actualmente haciendo un doctorado en neurociencias en Calgary, en Canadá. En realidad hicimos varios trabajos de investigación con ella y ella me decía, hay muchos trabajos, me estás cargando, y se reía y todo eso, pero ahora prácticamente me la han secuestrado a mi hija, se la han llevado a Calgary y le encanta la investigación de neurociencias allá. Esta es nuestra hermosa ciudad de La Paz. Para los que no la conocen, tienen que venir. Estamos situados entre 3.100 y 4.100 metros de altura, que es la ciudad del Alto, donde está el aeropuerto, y nuestro hermoso Illimani. Otra vista de día, donde tenemos los teleféricos, que es como un metro que van por toda la ciudad, y muy, muy hermosa. Es una ciudad muy linda, con alrededor de 2 y fracción de millones de habitantes. Aquí estamos tomando una muestra de gases en sangre en uno de los buceadores de altura del lago Titicaca de la Escuela de Buceo de Altura de la Armada Boliviana, y estudiando su ventilación y todo eso. Ahora, un pequeño resumen aquí para que vean la fórmula de cómo medimos el PaO, la presión parcial. Tomamos la presión barométrica menos la presión del vapor de agua, que es alrededor de 47 a la temperatura corporal, y la multiplicamos por la fracción de oxígeno y la dividimos entre 100. Así sacamos la presión parcial del oxígeno. Y a nivel del mar tenemos una inspirada de 150, que a nivel alveolar baja a 100 y a 98 más o menos a nivel arterial. En La Paz, a 3.510 metros, es de 94 la presión inspirada. Cuando calibramos los gases en sangre tenemos que tomar en cuenta, es muy importante la presión barométrica. En los equipos modernos hubieron algunos gases en sangre que no llegaban a estas alturas. Por suerte nuestro equipo era uno de los primeros y yo podía regular eso perfectamente. Y nuestra presión alveolar
y arterial son alrededor de 60. La distancia alveolo arterial disminuye en la altura y, por supuesto, cuando una persona que está a nivel del mar tiene una PaO2 de 98, una PaCO2 de 40 y un hematocrito de 42, y sube a la ciudad de La Paz a 3.600 metros en la parte central, si llega a la ciudad de La Paz y le medimos a las horas una gasometría arterial, vamos a encontrar que está alrededor de 60 en la PaO2 y la CO2 30. Y si suben muy rápidamente y empiezan a hacer actividades, pues están en riesgo de sufrir el mal de montaña agudo, dolor de cabeza, en fin, y también el edema agudo pulmonar de altura y el edema cerebral. Pero si suben lentamente y lo toman con calma, todo eso, la mayoría de la gente se adapta perfectamente y en el lapso de aproximadamente, es unos estudios que hicimos, se tarda 40 días para que en La Paz se suba el hematocrito al hematocrito óptimo para la altura. Y ahí ya baja la fatiga de subir gradas y todo eso. Entonces hay una adaptación extraordinaria a la hipoxia. Miren ustedes, yo aquí tengo una foto muy peculiar. Yo fui a la Universidad de Copenhague, donde fui profesor visitante, y cuando llegué, Paul Erik Paule en la izquierda fue el que me recibió. Y con él pusimos varios trabajos, algunos de los cuales he mandado para que ustedes puedan leer, y era referente al equilibrio ácido-base. Y él había estado trabajando con nada menos que Ole Sigurd Andersen. Los daneses han sido los equilibrio ácido-base, y eso debido a que hubo una epidemia de polio. Y en esa época no entendían, en la epidemia de polio, qué pasaba con la respiración, qué pasaba con el anhídrido carbónico, qué pasaba con los bicarbonatos, por qué los pacientes sufrían. Por eso ellos crearon el primer centro de terapia intensiva del mundo, fue creado en Copenhague. Entonces yo cuando fui y tuve la oportunidad de conocer a Ole Sigurd Andersen, esto era el año 2004. Acuérdense que yo empecé a hacer el gas en sangre, a traer el gas en sangre el año 1973, o sea que todos esos años había estado trabajando. Incluso yo había en una oportunidad escrito a Ole Sigurd Andersen porque yo desarrollé en el instituto un sistema de interpretación automático, y le estoy hablando del año 1983 más o menos, para que se pueda interpretar automáticamente los gases en sangre. Estábamos muy avanzados en el mundo en realidad no entendieron bien cuál era el sistema, cómo trabajaba, pero cuando nos encontramos él se acordó de ese aspecto. Y esta foto la tomé en nuestra oficina donde trabajamos con Paul Erik en la Universidad de Copenhague, en el Panum Institute. Y resulta que Ole Sigurd Andersen era un hombre muy simple, andaba siempre en bicicleta, como lo hacen muchos en Copenhague. Y cuando vino a esta reunión, yo dije, ay, tengo que sacar una foto, puse mi cámara en el estante y saqué esta foto. Y después me enteré que a Ole Sigurd Andersen no le gustaba que le saquen fotografías. Entonces, esta es una fotografía única, muy peculiar, que una vez recibí una carta de uno de los investigadores de Cambridge University, que me pedía, un estudiante o que ya estaba haciendo su doctorado, que estaba escribiendo sobre Ole Sigurd Andersen y no tenían ninguna fotografía. Me pedía autorización para subirla a Wikipedia. Y es ahí donde cuando buscan Ole Sigurd Andersen está esta foto. Fue un gran honor en realidad. La población mundial que vive por encima de los 2.000 metros, eso lo determinamos ya en esa época, eran más de 200 millones. Ahora miren, cuando está una persona a nivel del mar, tiene un pH de 7,4 y un CO2 de 40. Al subir hacia la montaña, hacia la altura, hacia nuestra ciudad, a la ciudad de ustedes, baja la presión parcial inspirada de oxígeno, como les he mostrado. Y eso estimula, por supuesto, como mecanismo de compensación, un aumento de la ventilación.
también produce taquicardia. O sea, la bomba, nosotros llamamos a la ventilación la bomba neumodinámica. Este es un término que le puso mi padre, porque es una bomba de vacío, al moverse los diafragmas y los intercostales, y hace que el aire ingrese. Es una bomba de vacuum, de vacío, y por eso le puso bomba neumodinámica, mover aire, y la bomba, que es la bomba cardíaca, él la nombró la hemodinámica, que mueve la sangre, una sustancia líquida. Entonces, al aumentar la ventilación, baja el anhídrido carbónico, aumenta el pH y se produce lo que se llama una alcalosis, que es evidentemente una alcalosis respiratoria aguda, porque baja el CO2. ¿Y por qué se produce una alcalosis? Porque los cambios del CO2 tienen que ser compensados por la función renal. Tiene que producirse disminución del bicarbonato, porque las células tienen que trabajar en el pH óptimo. Todos los mecanismos celulares en nuestro organismo tienen que tener un pH óptimo de 7.4 en el torrente sanguíneo para poder llevar a cabo el metabolismo de todas las células del organismo. Entonces, por eso es que al bajar el CO2 en altura, tiene que también aumentar la excreción del bicarbonato y bajar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque en la altura de la ciudad de La Paz, por ejemplo, el CO2, como les mostré, es 30 milímetros de mercurio, el CO2 normal. Y el pH es 7.4, igual tiene que ser 7.4, pero es una alcalosis respiratoria porque se produce este fenómeno en el equilibrio ácido-base. Y esa alcalosis respiratoria está totalmente compensada en la altura. Esto es posible que más de 200 millones de habitantes de la altura vivan con un equilibrio ácido-base clasificado como alcalosis respiratoria crónica. Hasta ahora, los investigadores de nivel del mar siguen hablando de que en la altura hay una alcalosis respiratoria crónica. Eso es un absurdo, porque los cambios del equilibrio ácido-base evidentemente pueden ser agudos y crónicos durante un corto tiempo, pero no pueden ser permanentes para la vida. Por eso, cuando nos preguntamos esto y dijimos 200 millones de habitantes están viviendo en un estado de desequilibrio es decir, de gas en sangre, de ácido base, no, pues por supuesto la respuesta es no. Los habitantes de la altura viven bajo condiciones normales para su ambiente, es decir, con un equilibrio ácido-base normal, totalmente normal. Y es así que cuando llegué a Copenhague, Paul Erik, que se volvió mi gran amigo, Paul Erik Pauler, un gran fisiólogo danés, él había escrito porque él defendía, porque hubo todo un conflicto con particularmente los americanos y también otros de Europa, porque todos querían, una vez que desarrolló el sistema de equilibrio ácido-base en la escuela danesa, todos se metieron a querer modificar y como que modificaron las gráficas, cambiaron los ejes, como el esquema de Ole Sigurd Andersen, lo cambiaron para volverlo Davenport. O sea, la verdad es que quisieron adueñarse prácticamente del equilibrio ácido-base. Y claro, los daneses estaban muy orgullosos. Entonces, Paul Erik había escrito unas 4 o 5 hojas defendiendo y hablando sobre los esenciales del diagnóstico del equilibrio ácido-base. Y ahí yo le expresé que había observado que en la altura no podíamos utilizar el nomograma de Sigurd Andersen. Entonces, voy a avanzar un poquitito acá para que pueda explicarles mejor de qué estoy hablando y después vuelvo a estas pequeñas fórmulas para explicarles todo el detalle. Ahí está el nomograma de Sigurd Andersen. Si ustedes se fijan, este es el estándar, el equilibrio ácido-base. Arriba se hablaba del base deficit, a mano izquierda arriba, y el base excess. Luego, a mano derecha está el anhídrido carbónico, el PCO2, que ven en esta escala en el Y,
que va desde 0, por supuesto, y hasta 150. Y abajo está el pH. Y en forma intermedia está el bicarbonato con esas líneas en la parte media. Entonces, el área normal para nivel del mar es este óvalo al centro, que corresponde a 40 milímetros de mercurio. Pero fíjense ustedes que cada vez que yo reportaba un gas en sangre en la ciudad de La Paz, estaba en 30, ahí abajo, como pueden ver a la derecha. No sé si ven mi puntero, pero ahí a la derecha se ve el 30. A ver, un segundito. Voy a intentar ver si puedo. Ah, no, así. Un segundito. No, no pude hacerlo. Bueno, en todo caso, y ahora se nos... Ah. Sí, se me ha trancado el sistema. Voy a tener que... Un Sí se ve el segundo. mouse, doctora. ¿Se ve el mouse? Sí, sí se ve el mouse. Ah, qué excelente. Yo estaba preocupadísimo que ese era el problema. Ya, perfecto. Entonces, aquí les decía que en 40, cuando yo hacía los gases en sangre en la ciudad de La Paz, reportaba en las gráficas de Sigurd Andersen y resulta que como era 30 a mano derecha, el CO2 y el pH 7,4 normal, siempre los casos normales salían en chronic hypocapnia o alcalosis respiratoria crónica. O sea, salían del área. Entonces yo siempre dije, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser que estamos aquí fuera del área normal? Entonces, hablé con uno de los profesores de cirugía, me acuerdo, el doctor Peñailillo, del hospital del tórax, donde hacían gas en sangre frecuentemente. Yo le dije, doctor, esto hay que corregir. No puede ser que en la ciudad de La Paz tengamos un déficit de bases de -5, porque resultaba ser -5. O sea, miren ustedes, aquí está la escala arriba, el -5, y uno bajaba y medía cuando 40, siempre salía un déficit de base de -5 en los normales. Entonces yo le dije eso y él me dijo, pero doctor, que usted realmente es el que tiene que resolver eso. Y eso se me quedó en la mente desde muy joven. Y cuando llegué a Copenhague, a Paul Ehrich le dije, mira Paul Ehrich, esto está mal, no podemos usar en la altura estos charts, tenemos que corregirlos. Le pareció muy interesante y es así que escribimos este trabajo que les estoy mostrando, que se llama Essentials in the Diagnosis of Acid-Base Disorders. Y él me dijo, escribe el texto, yo escribí el texto, modifiqué las gráficas, o sea, lo hice utilizando un sistema tipo Photoshop, pero en esa época no había, y modifiqué las gráficas de nivel del mar para diferentes alturas, como les voy a mostrar. Entonces él me dijo, mira, me parece una excelente idea que a mi paper que estoy a punto de mandarlo a publicar, le pongamos Under High Altitude Application. Así que la primera parte del la escribió totalmente él, y yo escribí la segunda parte bajo su control y validación, digamos, para que sea una cosa racional con muy buenas ideas. Era un gran fisiólogo. Así que por eso este paper sale con los dos, el trabajo de él y el trabajo mío. Y él me dijo, sabes, Gustavo, yo he hecho solamente un resumen, pero tú has hecho algo novedosísimo. Así que yo creo que tú debes ir de primer autor. Y yo me sentía avergonzado, ¿no? ¿Cómo pues, profesor Paul le decía, no, usted tiene que ser el primer autor? Y él me insistía, tienes que ser el primer autor. No. Entonces yo decidí, vamos a hacer a la moneda. Tiramos la moneda y él salió el primer autor. Eso es una historia muy interesante. Entonces, miren, esto ha sido hecho en el Instituto de Paunum Institute de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y nuestro Instituto de La Paz, Bolivia. Ahora, ¿qué es la ecuación de Van Slyke? Esta es una ecuación que utiliza para calcular el base excess o base deficit. Eso es lo complejo del nombre de base excess o base deficit, porque depende si es positivo o negativo. Y utiliza la variación del bicarbonato del normal y la variación del pH normal. Esa es la fórmula básica
que Ole Sigurd Andersen desarrolló, y le puso el nombre de Franz Leik en honor a Franz Leik, que era un investigador y fisiólogo americano, pero que en realidad fue Ole Sigurd Andersen el que desarrolló estas cosas. Ahora, vean ustedes que BE dice, ahí arriba, Base Excess. Este término lo descartamos cuando estábamos en Copenhague. En realidad lo descartó Ole Sigurd Andersen porque le creó tanto conflicto con la escuela americana. Hubo un gran conflicto entre Copenhague y Estados Unidos, que habían unas discusiones y cada uno opinaba sobre eso. Fue muy duro para Ole Sigurd Andersen, una lucha muy dura que le dejó en realidad un poco fue muy duro para él emocionalmente y todo eso, y se volvió un poco susceptible, digamos, ¿no? Entonces, él decidió sacar el nombre de Base Excess o Base Deficit y ponerle el nombre de lo que realmente se encuentra y se mide cuando hay estos cambios del equilibrio ácido-base. Y él le puso el nombre de Titratable Hydrogen Ion. Y cuando hablamos, yo le dije a Paul Erik, en realidad es una diferencia del normal, así como es la diferencia del bicarbonato del normal y diferencia del pH del normal. Esto es un Titratable Hydrogen Ion Difference. Y así lo nombramos en nuestro trabajo, que se llama THID, que equivale al negativo Base Excess, ¿ya? Y esto se determina mediante una titulación en el laboratorio. O sea, uno toma una muestra de sangre de un paciente normal, digamos, el suero, y se lo titula a un pH de 7,4 y una PaCO2 de 5,3 o 40 milímetros de mercurio a nivel del mar, saturado con agua y temperatura, saturado con oxígeno y temperatura a 37 grados centígrados. Y ahí se ve, se mide y se titula cuánto cantidad de hidrogeniones en realidad hay. Entonces, al titularlo, uno puede determinar. Por eso le pusimos el nombre THID, que no se utiliza mucho en realidad. Fue la idea original del creador de eso y nosotros le pusimos eso de difference, pero de todas maneras nosotros la utilizamos. Entonces, yo desarrollé cómo corregimos esta fórmula para entender que hay o no hay un desequilibrio ácido-base en la altura. Y generalmente se mide en el líquido extracelular, ¿no? Que es 1/3 del valor del sanguíneo, y se utiliza esta fórmula un poco más extensa que la que está aquí arriba, porque ahí está involucrada la hemoglobina, aparte del bicarbonato y el pH. Estudiamos mucho esto y yo llegué a la conclusión de que había que utilizar, porque resulta que la hemoglobina es un buffer fundamental para el equilibrio ácido-base. Entonces, la hemoglobina juega un rol en el equilibrio ácido-base. Y en la altura tenemos mayor hemoglobina. Y al tener mayor hemoglobina en los Andes como un fenómeno de adaptación, entonces yo decidí incluirle la variable de la hemoglobina de la altura, aquí con esta fórmula, y eso lo incluimos dividiéndolo entre 3 en el líquido extracelular y lo incluimos en la fórmula allí. Por otra parte, en la altura el bicarbonato es más bajo, como les decía, tiene que bajar para compensar un CO2 más bajo que el que tenemos todos en la altura. Entonces, eso también se hizo en base a esta otra fórmula que desarrollé para los niveles de acuerdo a la altura que bicarbonato existía, y de ahí sacamos y la aplicamos que el bicarbonato debería ser, este cambio del bicarbonato debería ser referido a la medición del bicarbonato actual en la sangre, pero restándolo del bicarbonato normal para la altura. O sea que determinamos los valores normales de bicarbonato para la altura por una parte y la hemoglobina normal por otra parte. Y eso lo aplicamos a la fórmula ahí. Y es así que este gráfico de este chart, donde están las 9 condiciones que han debido ya empezar ustedes a estudiar, donde está los cambios agudos. Por ejemplo, esta es la hipercapnia aguda y aquí está la hipocapnia aguda, porque aquí están
las escalas, como les había explicado, y también las partes crónicas, ¿no? La crónica, déficit de bases y exceso de bases. Entonces, todo esto se lo movió para formar las gráficas que les voy a mostrar. Y este es otro de los trabajos que también lo mandé a Alfredo, que hemos publicado, donde Paul Erips esta vez se puso al final, y este es mi padre, este es mi hermano Luis, y este es mi sobrino, también médico, y yo sobre si realmente, cómo es posible que en la altura exista un desorden crónico de gas en sangre. Y ahí hay, entre paréntesis, ahí en ese trabajo están los estudios de gas en sangre, que hicimos miles de estudios de gas en sangre en nuestro instituto durante muchos años. Entonces, vean ustedes que hemos creado una gráfica de corrección de 2.000 a 2.999 metros, que ya va cambiando, luego de 3.000 a 3.999, y esta es la que aplicamos en La Paz, porque aquí está el CO2 en 30. Ven ustedes en 30. Entonces ya ven el área oval, ya está el área normal en el lugar correcto, porque existe un equilibrio ácido-base óptimo para la función celular. Pero por ejemplo, sería en la ciudad de Cochabamba, en ciertas ciudades como de ustedes, en Arequipa, donde ya el CO2 me imagino que está alrededor de 32.5. Y aquí verán ustedes, comparando con el normal del nivel del mar, con una de nuestras gráficas, que en realidad yo desarrollé, pero fue complicado reducir las imágenes, porque si ven, tuve que reducir la imagen para que vaya y dé al área que corresponde normal para, por ejemplo, 4.000 a 5.000 metros. Esto sería, por ejemplo, una ciudad del Alto. Y aquí el gas en sangre es alrededor de 28, el área normal. Entonces, algo interesante ocurrió, esto muy posterior. Resulta que Michael Brockett y el grupo de Caldwell Extreme Everest Research Group, recuerden que Sir Edmund Hillary fue el primero que llegó con el grupo británico a la cima del monte Everest, acompañado de Townsend Nergin, no me acuerdo bien el nombre, que era un nepalés, un tibetano, perdón. Entonces, ellos fueron los primeros en lograr llegar a la cima del monte Everest. Entonces, los británicos tienen una escuela muy, muy fuerte de la conquista de los niveles más altos del planeta. Y es una historia muy apasionante. Pero hicieron un viaje a expedición al Everest, y ahí midieron los gases en sangre por primera vez cerca de la cima de Monte Everest a 8.000 metros. En 4 de los montañistas que lograron subir hasta allá arriba, los echaron en el hielo, en la nieve, y uno de ellos les hizo las tomas de muestra arteriales de la radial, y esas muestras luego las llevaron al laboratorio del campamento base donde estaban los equipos de gas en sangre, y esa se constituyó la primera vez que se midió los gases en sangre a esa altura, y produjeron este artículo, que es muy interesante y fue publicado en el New England Journal of Medicine, por supuesto, de muy alto nivel. Y aquí están algunos amigos, algunos otros colegas daneses, o digo británicos. Entonces, esta gráfica no me olvidé traducirla. Si la adaptación aguda a la altura se logra, el equilibrio ácido-base, los cambios sanguíneos del equilibrio ácido-base tienen que volverse normales sin alteración de las bases, ya sea bases exceso o base déficit. No puede haber un déficit de bases en condiciones normales cuando una persona está adaptada a la altura. En otras palabras, la adaptación completa del equilibrio ácido-base a la altura implica un estatus ácido-base totalmente normal para esa altura, sin desviaciones de lo normal. Entonces,
Uno de los factores les conté que fue la hemoglobina, y esta fue la gráfica que utilicé en base a varios grupos que saqué de los datos bibliográficos, todo eso, y hicimos esta fórmula que concuerda que luego de muchos años, yo hice un trabajo con unos colegas, no me acuerdo si eran peruanos, creo que sí, peruanos, y luego me di cuenta que concordaba muy bien con un trabajo que había hecho Alberto Hurtado, muy interesante, y concordaba muy bien la fórmula. Nosotros lo hicimos sin saber que él lo había hecho en realidad. Y por otra parte, aquí hay una gráfica que conforme, aquí a la derecha verán ustedes el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, y conforme se sube en la altura, se recorre en la escala de X hacia la izquierda, y el déficit de bases que se detecta utilizando las del nivel del mar, por ejemplo, a 2.500 metros se encuentra un déficit de -3. A 3.500 metros, como la ciudad de La Paz, justo se encuentra -5, de acuerdo a los valores de nivel del mar. Y a 4.500 metros, -8. Y en los datos de Grocott, de ese trabajo que les cuento del Everest, dijeron que era -7. Miren ustedes, de hecho, el trabajo de Grocott, no sé cómo obtuvieron estos valores para decir que era -7. O sea, en realidad midieron, sé cómo, midieron esos 4 gases en sangre y evaluaron el promedio de los 4 y encontraron que los sujetos estaban con un déficit de bases cerca de la cima del Everest de -7. Ahora, vean ustedes que esto es lo que ocurre cuando se utilizan las tablas de nivel del mar, que es un error. Por eso, no puede, una persona normal a nivel del mar tiene que tener cerca 0 de déficit de bases o exceso de bases, porque el equilibrio es perfecto. Lo mismo tiene que ocurrir, y este punto aquí de 3.500 tiene que estar también en 0. Y por eso es que existen las fórmulas que les estoy explicando que yo he desarrollado. Entonces, en ese paper de Grocott de la Universidad de Cambridge, calcularon el exceso de bases de la fórmula, utilizando la fórmula de Van Slyke de nivel del mar, que midieron a 8.400 metros, es donde tomaron la muestra, en base a la fórmula. Y ahí les resultó que era -7 milimoles. Interpretaron en ese trabajo que tenían un desequilibrio los montañistas de -7 milimoles, que era un déficit de bases muy significativo, como verán, y que ustedes como intensivistas van a ver que si alguien tiene ese déficit de bases es muy severo. Entonces, estos datos, tomé yo los datos adecuados y se calculó cuánto sería el bicarbonato de acuerdo a la altura y todo eso. Esto que midieron en el lugar se llamaba de Balcony 8.400, y midieron posteriormente a 5.300 en el campo de base, donde estaba el equipo de gas en sangre. Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo van a estar 4 montañistas que están subiendo a la montaña, haciendo un esfuerzo en una hipoxia severa, subiendo con frío a la montaña, cargando sus equipos y todo eso, con un déficit de base de -7? O sea, un desequilibrio donde sus células estarían funcionando mal. Pues si realmente fuera así, no llegarían a la cima del Monte Everest, en mi criterio. Es como sacarlo a un paciente que está en terapia intensiva con un déficit de base imagínense, de -7 y hacerlo trotar. Es un absurdo. Por eso, esta mala interpretación del base excess, que debería llamarse THID, se debe al hecho de que se utilizó la fórmula de Van Slyke de nivel del mar y midieron 7. Cuando utilizamos nuestra fórmula de Van Slyke corregida para la altura, el verdadero valor 8.400 debería ser aquí, en el Monte Everest es 0.7, casi 0. ¿Qué quiere decir? Que esos 4 montañistas estaban equilibrando perfectamente su equilibrio ácido-base a esa altura, y por eso podían seguir subiendo hasta los 8.842 metros y llegar a la cima del Everest. ¿Se dan cuenta la importancia de interpretar, utilizando la fórmula correcta, cómo estaba el equilibrio ácido-base?
Y esto lo publicamos en un paper con un colega, Merici, que era de la Universidad de Cambridge, y nuestro instituto, y también el Panum Institute con Paul-Erik Paulev. Y ahí dijimos, extremely high altitude hypoxia conditions during Mount Everest expeditions, residents at South Pole stations in Tibet and among the Andes, FANS-like equation modification is crucially important for acid-base measurements. Yo escribí toda esa parte del equilibrio ácido-base y Merici escribió otras cosas referente a los glóbulos rojos y todo eso. Y esto fue publicado en Journal of Biological Physics and Chemistry el año 2012. Miren ustedes la adaptación. Hicimos esta fórmula, adaptación es igual a tiempo sobre el cambio de altura. Esta es una de nuestras fórmulas claves. Y no sé, algunos deben saber que nosotros llevamos a cabo, en realidad mi padre fue el que dirigió, yo lo apoyé y mi hermano Luis también, para que se lleve a cabo un partido de fútbol en la cima del Sajama. Imagínense ustedes, estos jugadores, si tuvieran un desequilibrio ácido-base, ¿cómo iban a jugar fútbol a esa altura? Porque la base de la montaña de Sajama está a 4.300 metros. Y en la cima del monte de Sajama, que es 6.542 metros, la montaña más alta de Bolivia, está una planicie, porque este era un volcán, y como nieva es bien plano. Entonces, ahí bajo sugerencia de uno de los montañistas antiguos, que no recuerdo el nombre, él dijo, se podría jugar un partido de fútbol, pero nosotros logramos cristalizarlo y lo tuvimos que hacer solos porque hubo un primer intento donde se hizo con toda la prensa, vino la CNN, la BBC, todo un proceso complicadísimo, pero mi padre siempre les dijo, señores, tienen que esperar a que haya buen clima, no se puede fijar, no, pero los reporteros tienen que venir, en fin, todos se entusiasmaron y justo el día que iba a llevarse a cabo eso con el Club Andino Boliviano, nosotros invitamos al Instituto Geográfico Militar, había los montañistas también de la Armada, del Ejército Boliviano, y había algunos otros par de invitados también que eran unos, si no me equivoco, unos europeos, no me acuerdo de qué país, que también quisieron participar, pero resulta que cuando llegó el primer grupo a la cima, una tormenta terrible y no se pudo hacer nada y fue un fracaso total. Habían hasta aviones para filmar cómo se jugaba todo. Entonces, cuando fue el fracaso tan grande, todos se fueron decepcionados. Nosotros hablamos con mi padre me dijo, tenemos que llevarlo a cabo como sea, y pasó más o menos un mes o un mes y medio, ya no me acuerdo los detalles, y en formas reservadas, sin prensa ni nada, nos fuimos, primero mi hermano Luis y yo, hasta la base del Sajama y les hablamos a los guías y portadores que suban a jugar un partido de fútbol a esa altura. Y ellos estaban muy entusiasmados. Mi padre hizo pintar la pelota rojas para que puedan verse en la nieve. Los arcos se los pintó rojos y negros, como los van a ver, ahí está. Y ahí están los jugadores, estos extraordinarios hombres, partieron a las 12 de la noche, subieron a la cima del Sajama, llegaron allí a las 10 de la mañana y marcaron la cancha y jugaron el partido que aquí ustedes pueden ver. No sé si funciona el video, pero aparentemente no tan bien. Lo interesante fue que cuando jugaban en esa época, que no había comunicaciones, no había celulares. Entonces les dijimos, si ustedes juegan, porque nosotros nos quedamos en la base del Mont Sajama, los llevamos a medianoche a las 12 para que suban. A las 10 de la mañana, si juegan, mi padre tuvo la idea de que lancen unos cohetes, unos petardos, y a las 10 de la mañana vimos que las explosiones de los petardos, el humo en la cima, y ahí confirmamos. Y ese rato llegó una misión de gente del ejército británico que iban a subir al Sajama a medir en forma precisa la altura, y ellos dijeron, nosotros vamos a jugar también fútbol, que esto, que el otro, y claro, intentaron subir y al final solo llegó uno o dos, creo, apenas
respirando a la cima del Sajama, o sea que no hubieran podido jugar. En cambio, estos guías y porteadores jugaron de una forma magnífica y empataron 2-2. Fue un evento muy interesante. Se cayó una de las pelotas abajo del cerro y los reporteros dijeron la pelota se cayó hasta el nivel del mar. En realidad era solamente hasta la base del Sajama. Pero en todo caso, ya para darles las conclusiones de esta conferencia que espero que les haya gustado, nuestra fórmula de Van Slyke con los factores de corrección para la altura retorna siempre en personas saludables un valor normal del THID, o sea, el TID, que es el Base Excess negativo, alrededor de 0 a cualquier altura. Esa gráfica que les mostré, los diferentes valores, tiene que ser 0 a cualquier altura. Más de 200, estamos hablando en personas normales, más de 200 millones de habitantes que reciben por encima de los 2.000 metros requieren estos nomogramas de corrección del equilibrio de base. Tres nomogramas se han desarrollado para alturas de 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000, 4.000 a 5.000. Estos son de mucha utilidad en las unidades de terapia intensiva y mejorarán significativamente la recuperación de los pacientes en estado crítico en la altura en todo el mundo. Nunca se debe utilizar los nomogramas con la fórmula de Van Slyke de nivel del mar en la altura. Quiero agradecer a mi equipo en el IPA, a mi esposa, que es mi gran colaboradora, a mi hija Natalia, que es la doctora que está ahora en Calgary, mi otra hija Rafaela, que es mi gran colaboradora aquí, y todo el otro personal que trabaja con nosotros. Esa es mi presentación, distinguidos amigos. Excelente ponencia, doctor Gustavo Zulueta. Y justo ese era el motivo por el cual lo queríamos invitar para la primera ponencia, ¿no? Muchos de los personales que a veces trabajan en terapia intensiva y que tienen toda esa visión de sobre todo la costa, utilizan mucho el bicarbonato para compensar el exceso de base que tiene el paciente o la sospecha de una acidosis metabólica cuando realmente no existe dentro del paciente ya adaptado a altura, ¿no? Ya se ha visto en terapia intensiva que el bicarbonato solo sirve para cosas contadas con las manos. Entonces era una de esas opciones para nosotros poder ver cómo mejorar como personal de salud que trabaja en regiones de altura para sacar esos mitos de los cambios y de la alcalosis respiratoria crónica de este tipo de pacientes. Y quería saber si alguien de que está de los participantes tiene alguna pregunta para el doctor Zulueta. Claro. Mientras esperamos, doctor, una consulta. Sí. Los valores dentro de los gases arteriales, los valores de lactato en paciente nativo de altura y en paciente intermitente en altura, ¿varían por el tema de esa hipoxia hipovárica o se va manteniendo dentro de lo que usted ha podido investigar? La verdad, yo no he trabajado mucho con lactato. Hemos hecho mediciones, incluso en Copenhague me hice mediciones en mi persona y no vimos variaciones con respecto a los de nivel del mar. La verdad, no tengo mucha experiencia en eso, Alfredo. Pero lo que tú decías antes es muy importante. Si tú tienes un caso de terapia intensiva en Huaraz, cuando quieres compensar su equilibrio de base, no puedes compensarlo a nivel del mar. O sea, querer bajarlo utilizando las formas de nivel del mar, adaptar a sus células a una condición completamente anormal que sería la nivel del mar. Tiene que adaptarse a las células para un funcionamiento en la misma altura. Ese es el concepto trascendental. Sí, y eso es una de las cosas que estamos intentando quitar dentro de la terapia intensiva acá en Huaraz para, dentro de todo, mejorar la calidad de atención de los pacientes, ¿no? Sí, Bueno, doctor, les pueden salvar la vida, porque yo creo que muchos casos, incluso en La Paz, se han ocurrido que compensándolos mal, el equilibrio ácido-base, tratando de compensarlos a nivel mal, incluso se podría llegar a perder la vida, porque esas células no pueden trabajar, se les está forzando a trabajar en un ambiente de una acidez completamente anormal, un estado de ácido-base completamente anormal. bueno, muchísimas gracias, doctor Zulueta, por esta excelente ponencia y por dar inicio a este ciclo de ponencias en relación a medicina en altura desde la ciudad de Huaraz.
Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a todos los participantes y será para hasta otra oportunidad. Un saludo a todos los colegas peruanos. Yo tengo mucho cariño teníamos siempre colegas peruanos con los que hemos compartido mucho, como por ejemplo el doctor Emilio Marticorena, que era un cardiólogo peruano que trabajaba en La Oroya. Después Carlos Monge Casinelli, fuimos amigos de Carlos Monge Casinelli, era el choclo. Y muchos otros colegas. Ahora estamos en contacto con Tito Achinelli, el neumólogo en Lima, y varios otros. El hijo también de Marticorena, Manuel Marticorena, es cardiólogo, es un cirujano cardiovascular que trabaja en Lima, y muchos. Me acuerdo del doctor Vázquez, tantos. Entonces, un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense. Adiós. Hasta luego. Chao.